Bien, continuando con el teorema de transformación de fuentes y superposición. Bien, la transformación de fuentes. Eh, la conversión de una fuente de voltaje en una fuente de corriente. Bien, nosotros para poder pasar de una o poder transformar de una fuente de voltaje a una fuente de corriente tenemos que tener las siguientes consideraciones. No, el voltaje de fuente dividido entre la resistencia interna de la fuente RS y el valor de la corriente de la fuente equivalente. No, y el valor de RS es el mismo tanto con la fuente de voltaje como la fuente de corriente, como se ilustra en la figura 8.7. Aquí podemos ver la figura 8.7. La flecha direccional para la corriente apunta de menos a más, y la fuente de corriente equivalente está en paralelo con RS. Bien, en resumidas cuentas, ya para nosotros poder transformar de una fuente de voltaje a una fuente de corriente, eh, la fuente de voltaje se va a transformar a o sea, porque nosotros sabemos que la fuente de voltaje tiene conectado en serie una resistencia, ¿no? Entonces, para pasar eso a una fuente de corriente, vamos primero a graficar la fuente de corriente, pero va a estar conectado en paralelo una resistencia. Ahora, para nosotros calcular esta corriente, simplemente lo que vamos a hacer es, por la ley de Ohm, sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces va a ser el voltaje de la fuente sobre la resistencia, nos va a dar la corriente, ¿no? Y si queremos pasar de fuente de corriente a fuente de voltaje, lo mismo. Graficamos primero lo que es la fuente de voltaje y en este caso va a tener la fuente de voltaje, ya no, o sea, la fuente de voltaje va a tener su fuente y conectado su resistencia en serie, ¿no? Entonces, igual aplicamos ley de Ohm, entonces el voltaje va a ser a corriente por la resistencia, pues, ¿no? Entonces va a ser la corriente por la resistencia te va a dar voltaje, ¿no? Y así, pues, ¿no? Así es como se hace la transformación de fuentes. Bien, ahora vamos por el teorema de superposición. Acá dice que cuando un circuito se utiliza en múltiples fuentes, el teorema de superposición proporciona un método de análisis más eficaz, pues, ¿no? O más fácil en este caso. Entonces tenemos pasos para aplicar el método de superposición. Ya paso 1, dejar una fuente de voltaje de corriente. Bueno, estos pasos ustedes los pueden leer, pero yo les voy a explicar de una manera más sencilla. Primero va a ser el graficar eh, los tantos circuitos como fuentes haya. Bien, ahora mismo voy a pasar con un ejercicio para poder explicar a detalle todo lo que le estoy explicando, pero es graficar eh, tantos circuitos como fuentes haya. Segundo, eh, quedarse o determinar con qué fuente vamos a trabajar. Si es que en el circuito encontramos fuente de corriente, fuente de voltaje. Bien, entonces si es que en el circuito hay fuente de corriente o fuente de voltaje, perdón, si en el circuito hay solo fuente de voltaje, solo hay solo dos fuentes de voltaje, vamos a tomar una y si como es fuente de voltaje la vamos a hacer cortocircuito. Bien, pero si fuese una de fuente de voltaje y una fuente de corriente, vamos a tomar primero la fuente de voltaje, hacemos cortocircuito, ahí tenemos ahí tenemos la primera gráfica, pues no, porque se dice que se grafica eh, tantos circuitos como fuentes haya, ya sea de corriente o de voltaje. Bien, y la fuente de corriente en este caso se abriría, pues, ¿no? Acá podemos ver más o menos un ejemplo, ya. Acá en este caso primero estoy tomando mi fuente de voltaje y la fuente de corriente la estoy abriendo. En este caso, en el segundo diagrama, estoy tomando la fuente de corriente y la fuente de voltaje la estoy haciendo cortocircuito. Ahora vamos a pasar con un ejemplo, ya para poder entender mejor la explicación. Bien, tenemos este circuito con dos voltajes, uno de 24 voltios y otra de 12 voltios, y tenemos tres resistencias, ¿no? De las tres de 6 ohmios. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Tantas fuentes como, perdón, dibujar tantos circuitos como fuentes haya. Entonces, ¿cuántas fuentes hay? Hay dos. Entonces, vamos a dibujar ¿cuántos? Dos circuitos. Bien, entonces acá primero yo me he quedado con la de 24 voltios y aquí me he quedado con la de 12 voltios. Entonces, yo voy a trabajar primero con la de 24 voltios en el primer dibujo. Entonces, la otra fuente la voy a cortocircuitar. ¿Por qué? Porque es fuente de voltaje. Y en el segundo diagrama yo voy a trabajar con la fuente de 12 voltios. Y
la fuente de 24 voltios la voy a cortocircuitar. ¿Por qué? Porque es fuente de voltaje. Si fuese fuente de corriente, se abre. ¿Ok? Entonces, esto nos va a generar, nosotros vamos a calcular el voltaje en este punto, ¿no? Entonces, en el primer diagrama, nosotros se va a generar un voltaje en A' y en el segundo diagrama en voltaje a 2'. Entonces, la suma de estos dos voltajes, cuando calculemos, nos va a tener que dar el voltaje en este punto, en el punto A. Bien, entonces para la fuente, para el diagrama en donde estoy trabajando con la fuente de 24 voltios, yo puedo observar de que acá hago reducción de fuentes, ¿no? Entonces, tengo 6 ohmios, 6 ohmios conectados en paralelo. Bien, y como está conectado en paralelo, pues el teorema nos dice, pues, ¿no? Y si las resistencias son iguales, se divide entre 2, ¿no? 3 ohmios. Y la resistencia va a estar conectada en serie con esta resistencia de 6 ohmios, ¿no? Entonces, y aquí va a ser el punto de VA'. Pero nosotros con nuestra fórmula de divisor de voltaje sabemos que el voltaje total, o el voltaje de la fuente, por la resistencia 2, que en este caso es 3, sobre la resistencia 1 más resistencia 2, no va a dar el voltaje en el punto, pues no, en el voltaje A'. Entonces, haciendo este cálculo, sabemos que el voltaje de la fuente es 24, la resistencia 1 es 6 y la resistencia 2 es 3 ohmios. Bien, entonces el voltaje en A' va a ser 8 voltios. Lo mismo vamos a aplicar para el segundo caso. Acá va a haber una reducción de fuentes. Estos dos están en paralelo, pues, ¿no? Paralelo, ¿por qué? Porque está el positivo, o sea, sus dos terminales están conectados entre sí, pues, ¿no? Entonces, como son la misma resistencia, se va a dividir entre 2, sale 3 ohmios y nos va a quedar conectado en serie con una resistencia de 6 ohmios, ¿no? Y ahí va a generar un voltaje de A2'. Entonces, igual, el voltaje de A' con el divisor de voltaje nos da que el voltaje del total, el voltaje de la fuente, va a ser igual a la resistencia 2, que en este caso es 3, sobre la suma de las resistencias, pues la resistencia 1 más resistencia 2. Resistencia 1 de 6 ohmios y resistencia 2 de 3 ohmios. Entonces el voltaje en A2' me va a salir que es de 4 voltios. ¿Ok? Aquí se puede apreciar mejor. Bien, entonces ya teniendo esto, el voltaje en el punto, como lo dije al inicio, va a ser la suma del voltaje de A' más el voltaje de A2', que nos va a dar el voltaje de 12 voltios. Entonces, ¿cómo corroboramos que el cálculo está bien? Pues no, lo que hemos hallado está correcto. En el programa de Multisim, nuevamente, ponemos la lupita del voltaje en ese punto y nos va a dar de que el voltaje es de 12 voltios, tal cual el cálculo nos ha salido, pues, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.